¿Por qué si Jesús existió, no existe evidencia arqueológica sobre su existencia, ni documentos que hablen sobre él en los archivos romanos de la época? ¿Quién escribió la Biblia y en qué año fue creada? ¿Cómo se fundó la Iglesia Católica? ¿Qué es el Concilio de Nicea y por qué el Vaticano se llama así? ¿Desde cuándo los del clero católico no pueden casarse? ¿Sabías que el cristianismo competía con otra creencia de la época? Que de haber triunfado, los símbolos de hoy en día no serían una cruz, sino un toro degollado, mordido por un perro, una serpiente, mientras un escorpión pinzaba sus partes privadas. El origen de la religión católica según la evidencia real y tangible, no basada en la fe ni la Biblia. Este video no tiene intención de herir los sentimientos de nadie, ni pretende cuestionar su fe. Simplemente es un intento modesto por conocer el origen del catolicismo, no desde lo que cuenta la Biblia, sino de lo que la historia demuestra. Y bueno, comencemos. Para hablar del catolicismo, primero debemos empezar con el cristianismo primitivo, es decir, esa época que abarca los 3 primeros siglos de su historia y que va desde la crucifixión de Jesús de Nazaret en el año 30 de nuestra época, hasta la llegada del emperador romano Constantino el Grande y la celebración del Concilio de Nicea. Este periodo es importante porque es conocido como la transformación del cristianismo en una iglesia institucionalizada donde la consolidación del obispo monárquico en paralelo con la jerarquía civil produjo la división entre el clero y laicado. Ahora una pausa y vamos con algunas definiciones interesantes. La palabra iglesia viene del griego ecclesia, asamblea, comunidad. El término católico, por su parte, proviene del latín tardío catholicus, que a su vez procede del griego katholikos, que significa universal. Y es Ignacio de Antioquía, de quien se tiene el registro más antiguo de haber usado este adjetivo, en su carta a los esmirniotas en el 110. La palabra sínode proviene de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Ahora, si no usáramos las designaciones antes de Cristo, después de Cristo o antes o después de nuestra era, ¿en qué año estaríamos? Si no existiera la era cristiana, usaríamos la designación ab urbe condita, AUC, que significa desde la fundación de la ciudad de Roma. Roma fue fundada tradicionalmente en el 753 antes de nuestra era. Por lo tanto, en lugar de decir que estamos en el 2025, según el calendario ab urbe condita, estaríamos aproximadamente en el 2778 AUC. ¿Y qué hay con la evidencia de la era cristiana? Existe evidencia tangible sobre la existencia de Jesús en esa época. 2000 años pueden parecer bastante, pero a nivel arqueológico no lo es tanto. Ropa, herramientas, escritos en piedra, papiro, madera, etc. Son elementos que permiten a los historiadores conocer sobre el pasado y la historia de distintas culturas, incluso en épocas mucho más anteriores. Un rasgo destacable del Imperio Romano era su nivel de organización, lo cual convirtió a esa civilización en la predominante durante un gran periodo de tiempo, modelando prácticamente todos los aspectos rutinarios de nuestra vida. Apuesto a que si echas un poco de memoria, no pasa ni un día en que no pienses en algo relacionado directa o indirectamente con el Imperio Romano. Los romanos llevaban registros diarios de todos los eventos importantes que sucedían en las provincias y se conocían como las acta diurna. Eran algo así como una especie de boletín o periódico público. Sentencias, edictos, resultados legales, juicios, nacimientos, muertes, sucesos importantes, todo era escrito en las acta diurna y se usaban para mantener informada a la población. Según el derecho romano vigente en Judea, las sentencias de muerte debían ser aprobadas por el gobernador romano, en este caso Poncio Pilato. Los evangelios relatan que Jesús fue arrestado por autoridades judías, luego llevado ante Pilato para que éste homologara la condena y ordenara su ejecución por crucifixión, por su versión política, dado que se proclamaba rey de los judíos. Lamentablemente no se conserva ningún ejemplar de las actas diurnas, pero tampoco existen evidencias de que en ellas o en otros documentos más importantes se registren los eventos relacionados con la vida de Jesús. Pero sí existe evidencia de la época tangible
sobre la existencia, por ejemplo, de Poncio Pilatos. Hablamos de la inscripción en piedra de su nombre en Cesarea Marítima. Tal vez los asuntos referentes a Jesús en aquella época no se consideraban importantes. Tal vez los romanos lo veían como algo rutinario, una ejecución más. Su nombre, al menos en aquella época, no resaltaba. Puede ser, pero no es raro que no exista un documento, informe, acta sobre la desaparición de su cuerpo tras su muerte. El sepulcro de Jesús fue vigilado por soldados romanos que fueron colocados allí por petición de los principales sacerdotes y los fariseos, quienes le pidieron a Pilato que asegurara la tumba para evitar que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Así que hablamos que se trataba de un asunto para nada rutinario. La orden de enviar a 4 soldados romanos a vigilar una tumba de alguien muerto por crucifixión demuestra que no se trataba de un asunto trivial y que se buscaba evitar como mínimo un suceso de índole social. El Imperio Romano difícilmente asignaría 4 soldados a vigilar un sepulcro por cada justiciado en la cruz. Pero no existe ninguna evidencia histórica de esto, ningún documento, ningún informe militar, nada. Luego, supuestamente, un ángel removió la piedra del sepulcro, los 4 soldados lo vieron, temblaron de miedo y huyeron. Y posteriormente se encontró que la tumba estaba vacía. Difícilmente la supuesta aparición de un ángel se tome como un hecho rutinario. En serio, no hay ningún informe dentro de los archivos importantes en el Imperio Romano sobre esto. La aparición de un ángel para robar un cadáver no despertó interés en Roma para llevar a cabo una investigación. Supuestamente los 4 soldados fueron sobornados por los jefes de los sacerdotes para difundir el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Entonces pidieron 4 soldados para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado, y luego pagan a 4 soldados para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo. Bastante extraño. Cuesta creer que alguien a quien se le aparezca un ser superior todopoderoso se le ocurra luego aceptar un bien terrenal, en este caso dinero, y hacer como si nada pasó. No existe un documento histórico contemporáneo, en el sentido de un registro oficial romano o judío escrito durante la vida de Jesús, que confirme de forma directa y tangible su existencia. Las fuentes no cristianas que se utilizan para estudiar e intentar establecer la historicidad de Jesús incluyen fuentes judías como Josefo y fuentes romanas como Tácito. Estas fuentes se comparan con fuentes cristianas como las epístolas paulinas y los evangelios sinópticos. Estos documentos suelen ser independientes entre sí. Por ejemplo, las fuentes judías no se basan en fuentes romanas, y las similitudes y diferencias entre ellas se utilizan en el proceso de autenticación. Las cartas paulinas, escritas entre 20 a 30 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente entre el 50 y el 60 de nuestra era, son las fuentes cristianas más tempranas. Estas cartas mencionan a Jesús como una persona real, su muerte en la cruz, sus seguidores y la creencia en su resurrección. Las únicas fuentes no religiosas que mencionan a Jesús se dan muchos años después de su supuesta existencia y son Tácito, en el 116. En sus Anales menciona que Cristo fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Esta es una de las confirmaciones romanas independientes más relevantes de la crucifixión. Flavio Josefo, finales del siglo I, historiador judío que en sus Antigüedades judías hace referencia a Jesús y a su ejecución bajo Pilato, aunque parte del texto ha sido objeto de debate y posible alteración cristiana posterior, salvo la mención básica de la ejecución. Suetonio y Plinio el Joven también hacen referencia a los primeros cristianos y a su persecución, lo que indirectamente confirma la existencia del movimiento vinculado a la figura de Cristo. Así que, actualmente, la comprobación real de su existencia reposa en los hombros de los arqueólogos de hoy en día y de los científicos e historiadores. Y por cierto, el cristianismo primitivo de ese entonces se enfrentó a una dura competencia, y tal vez fue la suerte la que hizo que prevaleciera en vez de su más directo contrincante, el mitraísmo.
una religión mistérica muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos I y IV de nuestra era, en que se rendía culto a una divinidad llamada Mitra. Si bien inspirado en el culto iranio a la divinidad zoroástrica, Mitra, el Mitra romano está vinculado a una imaginería nueva y distintiva, y se debate el grado de continuidad entre la práctica persa y la grecorromana. El mitraísmo era muy popular entre los soldados del ejército romano y también atraía burócratas, comerciantes y algunas clases sociales urbanas, grupos donde también el cristianismo buscaba expandirse. Emperadores como Cómodo y Aureliano favorecieron el mitraísmo, mientras que Constantino I promovió el cristianismo desde principios del siglo IV, marcando una transición y competencia en el apoyo estatal. El culto a Mitra realmente rivalizó con el cristianismo en el Imperio Romano durante los siglos II, III y hasta mediados del IV. El cristianismo ganó predominancia por su carácter universal, su inclusión de mujeres y la construcción de una comunidad abierta, mientras que el mitraísmo era un culto exclusivo y cerrado, principalmente masculino. Poco a poco fue en declive. Luego, con el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, el mitraísmo desapareció en pocas generaciones y cayó en un olvido casi total. La práctica del mitraísmo, como la de todas las religiones paganas, fue declarada ilegal en el año 391 por el emperador Teodosio. Los mitraístas sufrieron persecución de parte de los cristianos y la religión fue suprimida y eliminada en el Imperio Romano para finales del siglo. Pero volvamos a esos primeros siglos. Los registros históricos muestran que las ideas del cristianismo primitivo fueron expandiéndose poco a poco gracias a las facilidades que otorgaban las condiciones de vida en el Imperio Romano. La red de carreteras y vías fluviales bien definidas del Imperio Romano permitieron un viaje más fácil, mientras que la Pax Romana hizo que el viaje fuera seguro de una región a otra. El gobierno había alentado a los habitantes, especialmente aquellos en áreas urbanas, a aprender griego, y el lenguaje común permitía que las ideas se expresaran y entendieran más fácilmente. Y casualmente se expandieron justo donde el Imperio Romano existía. Un problema de la época era que los cristianos rezaban junto a los creyentes judíos, por lo que eran llamados judeocristianos. Así que para la década del 50 fue convocado el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén, logrando así establecerse como una religión separada. Pero esa iglesia primitiva no estaba organizada, ocasionando diversas interpretaciones. Así que para finales del siglo II se fue desarrollando una estructura jerárquica a imitación de la existente en la vida civil romana. Obispos de ciudades grandes tenían más peso que los obispos de pueblos políticamente menos significativos. Persecuciones. El Imperio Romano ve en el cristianismo un peligro. Imagínate, eres el emperador romano. Debes mantener el orden en todo tu territorio y hay un grupo de personas con prácticas extrañas para la época. Sus seguidores rechazan celebrar las fiestas y rituales existentes y que son comunes para todos. Y los rumores incluso llegan al punto de afirmar que en sus prácticas religiosas secretas, supuestamente, cometían actos de canibalismo e incesto. Ese grupo crece cada día y amenaza con desestabilizar la sociedad existente. Para los líderes romanos de entonces, todo esto reunía lo necesario para enojar a sus dioses y resultan convenientes para achacarles la culpa de las crisis políticas, económicas y militares que padecían. Así que buscan ganarse el favor de la opinión pública, culpar a los cristianos de todos los males y comenzar la cacería. Pero a pesar de ello, estas persecuciones a los primeros cristianos no fueron tan masivas como se tiende a pensar, y se trató de hechos puntuales que sirvieron para fines políticos. El cristianismo siguió ganando adeptos. Con el tiempo, eran más los cristianos que paganos o seguidores de otras religiones en el Imperio Romano, y las autoridades hicieron lo que mejor saben hacer y que se sigue haciendo hoy en día con cada temporada electoral actual: populismo a base de demostrar ser uno más del pueblo. Así, en el 313, los emperadores Constantino I y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, estableciendo así la libertad religiosa en el Imperio Romano.
Este decreto puso fin a la persecución oficial contra los cristianos al garantizar que todos los súbditos del imperio pudieran ejercer libremente la religión que eligieran, incluido el cristianismo. Antes del Edicto de Milán, en 311, ya existía el Edicto de Tolerancia, emitido por el emperador Galerio, que había iniciado la despenalización del culto cristiano. Sin embargo, el Edicto de Milán fue más allá, devolviendo a las iglesias los bienes confiscados y reafirmando la importancia del culto religioso para el bienestar del Estado. Y aunque este edicto no convirtió inmediatamente el cristianismo en religión oficial del imperio, sí elevó su estatus y le otorgó plena legalidad y protección. Tras este evento, Constantinopla y otras ciudades comenzaron a construirse con importantes iglesias, y el emperador Constantino se convirtió en un gran mecenas de la iglesia cristiana. Luego, en el 325, sucede uno de los eventos más importantes de la futura Iglesia Católica, el Concilio de Nicea, en la actual Turquía. Fue la primera reunión oficial de obispos cristianos a nivel imperial y tuvo como objetivo principal resolver divisiones internas dentro de la Iglesia. La principal causa del concilio fue la controversia sobre el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo y lo consideraba un ser creado, no Dios. Fue el primer concilio que buscó unificar a toda la iglesia y estableció un precedente para la autoridad eclesiástica. La decisión más trascendental fue la afirmación de la divinidad de Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero. Esta reunión fue decisiva para la definición de la doctrina cristiana, la consolidación del poder eclesiástico y la unificación interna del cristianismo bajo un marco oficial, con el respaldo del poder político romano. El concilio también resolvió asuntos como la fecha de Pascua y unificó la doctrina cristiana, sentando un precedente para la relación entre la Iglesia y el Estado, a la vez que sentó las bases para el credo de Nicea que perdura hasta el día de hoy. Por cierto, fue en el concilio de Nicea donde se prohibió casarse después de la ordenación, pero no se impidió la ordenación a hombres casados, aunque ya para ese entonces existían reglas que limitaban la vida amorosa de los clérigos. El concilio de Elvira, en Circa, en el 306, se establecieron reglas que requerían que los clérigos se abstuvieran de mantener relaciones, y todo se torna más limitante en la Edad Media, pero ya hablaremos de eso más adelante. Posteriormente, en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano y se puso fin a las persecuciones. Estos eventos no son accidentales, sino resultado de una combinación de factores políticos, sociales y personales, especialmente vinculados a la figura del emperador Constantino y sus motivaciones políticas en el siglo IV. ¿Recuerdan lo de la estructura jerárquica del cristianismo basada en la estructura romana? Eso sirvió a Constantino, que buscaba unificar un imperio fragmentado y desgastado por conflictos internos, guerras civiles y crisis económicas. El cristianismo, con su estructura organizada, su alcance creciente y su mensaje de unidad y lealtad, le ofrecía una herramienta eficaz para consolidar su poder y promover la estabilidad. Fue una conveniencia práctica y para nada producto de la divinidad. Al otorgar privilegios a la iglesia y reconocer su influencia, Constantino se aseguró el apoyo de una comunidad religiosa cada vez más numerosa y con fuerte presencia en el imperio. Constantino vio en el cristianismo una herramienta de control efectiva que le permitiría mantener el poder bajo control. El cristianismo ofrecía una base ideológica y organizativa útil para el poder imperial, por lo que el emperador vio en la religión la vía para fortalecer y unificar el imperio bajo su mando. Un mix de convicciones personales, estrategia política y conveniencia práctica. A partir de esos momentos, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y comenzó a tener un papel central en la vida política, social y cultural del Imperio Romano. Así, en el 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio bajo Teodosio I, marcando el reconocimiento formal de la Iglesia Católica como institución central de la cristiandad. Otro paso importante fue la elección a conveniencia de los textos considerados sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento para la canonización de la Biblia.
Esto se llevó a cabo en varios concilios de la iglesia primitiva, como el Concilio de Roma en el 382 y los concilios de Hipona en el 393 y Cartago 397 y 419. Y se trató de tomar los textos que más convenían, desechar los que políticamente no resultaban útiles y así crear una herramienta que defina con precisión las reglas y el modo de vida de sus creyentes. Y de esta manera crearon la Biblia. Ya tenían las reglas del juego, una estructura jerárquica y los seguidores, pero hacía falta una sede como centro de poder. Así que se decidió hacer realidad tal estructura física en la Colina Vaticana, un área con historia desde la antigüedad romana, donde se ubicaba el Circo de Nerón, lugar del martirio de San Pedro y otros cristianos. En ella, Constantino ordenó construir la Basílica de San Pedro sobre la tumba de San Pedro, dando inicio al complejo que luego sería el núcleo del Vaticano. El nombre es bastante peculiar, ¿verdad? Su origen etimológico está ligado al latín vaticinium, que significa predicción o vaticinio, ya que en la antigüedad esta colina era sede de un oráculo o lugar donde se hacían profecías, posiblemente relacionado con tradiciones etruscas. También se cree que este nombre pagano puede estar vinculado a un antiguo poblado etrusco llamado Vaticum o a la diosa etrusca Vática, relacionada con la profecía y los oráculos. Por lo tanto, el término Vaticano está asociado a la idea de visión profética o lugar de predicciones. Luego, a lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica fue alcanzando su máxima autoridad como poder temporal y espiritual de toda Europa. Fue en este periodo donde empezaron a crearse las universidades, distintos tipos de vino, otros tipos de queso, los cuales tenemos un par de videos muy interesantes sobre el origen del vino y el queso. Además, se implantaron las leyes más controversiales, entre ellas la Inquisición Episcopal en 1184, del cual hablaremos en un video completo. Y otra ley importante, el celibato. La imposición del celibato obligatorio para el clero se consolidó alrededor del año 1022 con el Sínodo de Pavía, fruto de un acuerdo entre el Papa Benedicto VIII y el emperador Enrique II. Aquí se decretó que los clérigos debían permanecer célibes y que sus hijos seguirían la carrera eclesiástica para proteger las propiedades de la iglesia. Finalmente, el celibato fue declarado obligatorio y universal en la Iglesia Católica Occidental con el primer Concilio de Letrán en el 1123 y reafirmado en el segundo Concilio de Letrán en el 1139, donde se declaró nulos los matrimonios de clérigos y prohibió el matrimonio tras la ordenación sacerdotal. Y así, con 2 milenios de historia, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo, compuesta por 24 iglesias sui iuris, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales que en su conjunto reúnen a más de 1.406 millones de fieles en todo el mundo, causante de oscuras y espantosas épocas en la historia de la humanidad, pero también creadora de universidades y a quien le debemos diversos tipos de quesos, cervezas y vinos. Para bien o para mal, la Iglesia Católica ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Y nosotros llegamos al final de este video. ¿Qué opinas de la Iglesia Católica? ¿Estaríamos más avanzados como humanidad sin ella? ¿O consideras que ha sido garante del desarrollo humanista durante toda su existencia? Comparte con nosotros tus opiniones en los comentarios. Y si te gustó este video, te pedimos que nos regales un me gusta, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal para no perderte nuestros próximos videos. Todo lo interesante en este mundo tiene su origen